Igualmente, después, si tienen alguna duda con los otros dos simulacros que han estado hablando mucho sobre eso, puedo ayudar también, no hay ningún problema. El que traje para hoy propuesto es este, ¿sí? Es medio cortito, como ven, pero está bueno para hacer. Bueno, este enunciado dice, se solicita la creación de un programa en Python que sea capaz de leer una cadena de caracteres desde un archivo llamado de texto, llamado textotutoría.txt, que es el que tienen en el Drive. La cadena finaliza con un punto y cada palabra está separada entre sí por un espacio. El programa debe contar con una función principal que inicie la ejecución del programa, controlando el flujo del script principal mediante la variable name. Debe realizar al menos una función con parámetros y retorno de resultado. Para procesar el texto debe tener carácter por carácter en él. Se pide. Bueno, y acá tienen los puntos que lo pueden ver, ¿no? Yo ahora voy a dejar de compartir esto y voy a compartir PyCharm nada más, ¿sí? Si quieren pueden empezar a grabar, yo no la voy a grabar, pero, eh, no tengo drama que alguien más la grabe la clase, ¿sí? Entonces, fíjense que una aclaración importante es que ustedes cuando abran el PyCharm, a la hora de hacer el parcial, van a tener esto pelado, ¿sí? No van a tener esto. Yo, por ejemplo, acá tengo la solución hecha, pero van a tener el proyecto vacío y van a tener que agarrar, descargar el punto .txt y ponerlo aquí, ¿no? En la carpeta del proyecto. Pero ya tengo todo esto hecho, ¿sí? Una recomendación que les doy, que lo vamos a hacer igualmente, es que una vez que ustedes levanten, o sea, lean el contenido del archivo, que lo prueben. Pruébenlo, porque yo sé que capaz ustedes van a querer, se ponen a programar de una y dicen, ah, bueno, me funciona este texto, listo, ok. ¿A qué me refiero? Que lo que van a hacer y lo que voy a hacer ahora yo también es probar con el input, ¿no? Para ver si les va dando punto a punto, para ir validándolo. Pero al principio yo les recomiendo eso, ¿no? Que carguen el texto y que prueben que les ande, ¿sí? Después, si quieren, seguir de los ejemplos tranquilamente, ¿no? Ahora, después ya tengo la estructura hecha. Esta estructura es la del AND. Entonces, por ende, por verdadero, yo voy a estar evaluando lo que pasa dentro de la palabra y por falso voy a contar las palabras. Entonces, fíjense que acá está todo lo que describe el enunciado. El flujo del programa está controlado por una función principal main. Está esta validación, ¿no? Y acá ya tengo tres funciones. Eh, voy a hacer un par más, pero acá ya tengo tres. Tres funciones con parámetros y con retorno de valor, ¿sí? Ya para partir de eso. Bueno, este es el texto que tenemos. Yo lo que voy a hacer ahora va a ser cargar el texto, ver si anda, y después voy a usar esto, ¿sí? Obviamente ustedes a la hora de entregar el parcial, digamos, no hay drama que mientras lo hacen prueben. Ahora, una vez que entreguen el parcial, si borren esta línea y dejen la otra, en la cual leen el texto mediante una función, ¿sí? Entonces, ahora ya estamos para alargar y lo que voy a hacer primero es, bueno, acá ya tengo mi texto y digo, bueno, tengo que levantar este texto, tengo que guardar todo el contenido de este texto. Antes de comenzar, ¿alguien quiere grabar la clase? Si alguien la quiere grabar, la puede Ya grabar algunos ahora las mismo. están grabando, así que Ah, ¿ya están grabando? sí, creo que dos ya la están grabando. Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Bueno, una vez que ustedes pongan
texto en el proyecto, van a tener que leer todo el contenido de ese .txt, de ese archivo, y guardarlo en una variable. ¿Cómo les recomiendo hacerlo? Les recomiendo hacerlo mediante una función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, acá, dentro de esta estructura básica, esto estaría mal, sería cadena leída desde un archivo. Eso sería lo correcto. Ahora, esto lo voy a comentar, lo voy a usar después. ¿Qué es lo que voy a usar ahora? Va a ser esto. Cadena es igual. Digamos, yo en esta variable lo que voy a hacer va a ser asignar, pero en un segundo, ¿sí? Lo que decía, que en esta variable de cadena, yo lo que voy a tener va a ser el contenido del archivo, ¿no? Entonces, ese contenido del archivo va a ser el return de la función que estoy por escribir, que se va a llamar leer texto. ¿Y qué parámetro le voy a pasar a esta función? Bueno, le voy a pasar el nombre de mi archivo, entre comillas. Yo lo que voy a hacer ahora va a ser decir, bueno, para no confundirme, voy a agarrar y le voy a asignar a una variable el nombre del archivo. ¿Para qué? Para poner solamente, para usarle como parámetro, esa variable. Contiene el nombre del archivo y no confundir. Y además, por temas de claridad, y capaz que es una introducción medio anticipada, pero van a tener que ser algo más o menos parecido en los últimos parciales. Más que nada cuando vean procesamiento de. Cuando vean el. Nada, procesamiento de archivos, tratamiento de archivos. Entonces, voy a poner fd, que fd significa file directory, y es una constante, por eso lo pongo en mayúscula. Ahora, no se guíen tanto por esto, es una anticipación muy anticipada, pero si se les complica pueden poner así, en el parcial. Pueden poner arch y listo. Yo lo voy a dejar como fd, ¿sí? Y se llama acuérdense que el nombre tiene que estar entre comillas y también le tienen que poner la extensión, ¿sí? Acuérdense que estamos haciendo referencia a un archivo. Por ende, si no le ponemos el formato del archivo, no va a andar, ¿sí? Entonces, ¿qué le voy a pasar como parámetro a esta función de leer texto? Bueno, fd, el nombre de mi archivo. Entonces, ahora le voy a crear. Voy a poner def. ¿Cómo definimos una función? Bueno, uso la palabra reservada def, creo que a esta altura ya todos lo deberían de saber, pero hago una breve introducción. Usa la palabra reservada def, luego va el nombre de la función, que en este caso es leer texto. Luego abro, cierro paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a tener el parámetro. Lo que le voy a pasar a la función es mi entrada. Entonces, ¿qué le voy a pasar? El nombre de un archivo. Luego van dos puntos y ahora estamos en el bloque de acciones de la función. El bloque de acciones es el proceso que va a realizar la función. ¿Cuál va a ser el proceso que va a realizar la función? Primero, tenemos que abrir ese archivo. La variable m va a representar el archivo. No va a representar el contenido del archivo, sino que va a representar el archivo. Cuando yo opere con m, voy a estar operando con el archivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo voy a abrir? Voy a usar open. Bueno, fíjense que, no sé si se ven los parámetros ahí. Bueno, pero básicamente, ustedes tienen que pasarle dos parámetros a esta función open. Uno, el nombre del archivo, que es este. Que ahora tiene este nombre porque es el parámetro formal. Una vez que se ejecute la función main, esto va a tomar el nombre de fd, o sea, de esta variable.
que a su vez fd tiene asignado este string, que es el nombre del archivo. Y luego del nombre del archivo, vamos a tener el modo de apertura. Le pueden poner RT, da lo mismo. Ahora no sé, vamos cerca del parcial y todo, así que no se apresuren tanto con el tema de los archivos, ¿sí? Tienen que saber esto nada más, por ahora. Ahora, ¿qué voy a querer hacer? Voy a querer guardar la segunda parte del bloque de acciones de esta función. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a guardar el contenido del archivo en una variable. Esa variable va a ser nuestra variable cadena, vamos a hacer la que vamos a recorrer. Entonces voy a poner texto o cadena, va a ser igual. Ahora, la pregunta es, ¿cómo guardo yo todo el contenido? ¿No? Si acá esta variable me representa el archivo, bueno, ¿cómo hago para extraer todo el contenido de ese archivo y dejarlo en esta variable? Y asignárselo a esta variable texto. Bueno, eso lo hacemos mediante m, o sea, vamos a escribir m, ¿qué es m? M es un objeto. M es un objeto, por eso se pone m punto y después el nombre de la función que sería un método. No tienen que saber todo esto, pero yo se los digo para guiarlos un poco, ¿no? Para que sepan qué significa cada cosa. Entonces voy a usar m.read. ¿También puedo usar readline? Sí, pueden usar readline. ¿Por qué? Porque en este texto, si se fijan, es solamente una línea. Pueden usar read o readline, ¿sí? Este método va sin parámetros. Y ahora, una vez que guardamos el contenido de nuestro archivo en la variable texto, tengo que cerrar el archivo. Bueno, como lo cierro con m.close. Ese cell que vieron recién es porque es un objeto. Ya van a ver. No sé en qué ficha. Ahora está, 18, 19. Y ahora vamos a retornar ese texto. Bueno, una vez que retornemos ese texto, ya vamos a tener en esta variable el contenido de nuestro archivo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Digo, bueno, quiero ver si funciona esto. Bueno, voy a hacer un print de la cadena. Y de paso me va a decir la cantidad de palabras que tiene el texto, ¿no? Y efectivamente, acá tengo esto. O sea que anda. ¿Mm? Y yo no sé por qué no me muestra no me estaría mostrando acá cadena. Se ve que lo está levantando, pero no lo está mostrando. ¿Mm? Déjeme dar una cosita. Mm, ok, lo está levantando, pero no sé por qué no está mostrando la cadena. Ah, ahí va. Sí, sí, no lo estaba mostrando porque yo estaba ejecutando la solución. Estaba ejecutando la solución, la propuesta y no este archivo. ¿Sí? Ahí va. Ahí está. Bueno, ahí debería andar. Ahí estaría el texto. ¿Sí? Ese es mi texto. Fíjense que acá seguramente a ustedes les va a pasar lo mismo con el tema de los caracteres, que aparecen estos caracteres medio raros, es porque yo lo hice en Linux al archivo. Fíjense que acá no hay ningún drama, pero esto anda, ¿sí? Igual tranqui que no creo que les pase esto a ustedes en el parcial. Ahí está. Bueno, ahora sí.
Ahora ya he solucionado todo esto y como ustedes ven, efectivamente me muestra todo el texto, fíjense que es solo una línea, y me dice que hay 36 palabras. Eso tampoco está de más. Ahora sí, vamos a empezar a resolver nuestro ejercicio. Una vez que ya validamos obviamente que sí pudimos levantar, pudimos leer exitosamente los datos de nuestro archivo. Lo que voy a hacer va a ser comentar esto y descomentar esto, ¿eh? Para ir probando sobre las cadenas de ejemplo que les puse. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer en este primer enunciado? Esperen que- Ahí está. Bueno, nos pide determinar la cantidad de palabras que tengan una cantidad de O, una cantidad de O's, que sea el doble de la cantidad de D. Para explicarles un poco mejor esto, obviamente, fíjense que si yo les digo, bueno, determinar la cantidad de palabras en las cuales por cada D yo tenga 2 O. ¿Entienden más o menos el enunciado? O sea que si yo tengo 2D en una palabra, para contarla voy a tener que tener 4 O's. ¿Entiende más o menos la lógica? Ahora lo voy a explicar un poquito en un blog de notas que le voy a poner. ¿Sí? Pero fíjense que acá en este texto, el dinosaurio Tommy se extinguió cuando cayeron los meteoritos. Fíjense que la única palabra que tiene una D, además de cuándo, es dinosaurio. Pero acá en dinosaurio yo tengo una D, pero tengo 2 O. Entonces se cumple mi condición. Tengo por cada D 2 O. ¿Mm? Fíjense que cuando no cumple, porque yo tengo una D, tengo una sola O. Debería tener 2 O y una D. Bueno, ahora, ¿cuál va a ser la lógica de esto? ¿Cuál va a ser la lógica? ¿Sí? Yo ahora voy acá a abrir otro punto .txt. Voy a abrir... Entonces, ¿qué algoritmo o qué condición se les puede ocurrir a ustedes yo debería hacer para contar la palabra? Fíjense que este tipo de enunciado es muy parecido al estilo de enunciados que podría ser de determinar la cantidad de palabras que tengan la misma cantidad de consonantes que de vocales. Es muy parecido, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo tengo la palabra dinosaurio. Y supónganse que ahora les estoy explicando más o menos cuál es la idea principal, cuál es la lógica para después pasarlo a código, ¿sí? Yo voy a tener un contador de D. Para esta palabra, el contador de D, ¿cuánto va a valer? Va a valer 1. Tengo solamente una D. Y el contador de O's, ¿cuánto va a valer? Va a valer 2. Ahora, ¿qué condición se les puede ocurrir? Porque esta palabra yo la debería de contar. Según el enunciado, yo la debería de contar. Además de tener el ejemplo. Entonces digo, bueno, ¿qué condición usarían ustedes para contar esta palabra? Condición, no, con esto no me refiero a que me escriban en el chat o que digan exactamente la línea que hay que escribir en Python, pero si no, ¿qué harían ustedes en este caso? Una vez que termine esta palabra, o sea, viene un espacio, yo me voy por falso, y bueno, ¿qué condición uso? ¿Cuál es la lógica según esto que les expliqué recién? ¿Qué harían ustedes? Cuéntenme. ¿Qué les ocurriría hacer? Es decir, por cada de ellos tengo que tener 2 O's. Podrías hacer un condicional Sí, obviamente, sí, sí. Pero ¿qué y condición usarían? pones, ¿Cuál es la idea?
podrías poner, digamos, contador de D, y lo comparas, o sea, haces dos iguales, Sí. con el contador de O por 2. No sé, eso se me ocurre a mí. Ok, va por ahí. Va por ahí. ¿Por qué? Porque fíjate que en este caso, contador de ¿cuánto vale? Vale 1. Y contador de O vale 2. Entonces acá me va a ser 2 por 2, 4. 4 es distinto de 1. Tu idea está bien, está perfecta. Nada más que este por 2 tienen que estar Ah, acá. va al revés. Exacto. ¿Por qué? Porque si por cada D yo tengo que tener dos 2, si mi contador de D multiplicado por 2 es igual a la cantidad de O's que aparecieron, entonces está todo que yo puedo contar la palabra, ¿sí? Ahora, ¿tenemos otra opción para hacer esto? Sí, hay otra opción, que es que el contador de D sea igual al contador de O dividido 2. ¿Por qué? Porque en este caso el contador de O vale 2. 2 dividido 2, 1, que es igual al valor que tiene el contador de D. ¿Mm? Esta es la estrategia básica. Ahora, ¿cómo ponemos esto en práctica? Ahora, antes de seguir, pregunto, ¿se entendió la lógica? Más o menos. No, sí, bastante bien. Bien, perfecto. Entonces, esto no lo voy a usar en este enunciado en particular, pero sí lo voy a necesitar, ¿sí? Entonces, entre las variables del punto 1, bueno, ¿qué voy a tener que definir? Bueno, voy a definir R1, que es la variable en la cual yo voy a guardar lo que voy a mostrar. Por ende, esta variable no la voy a tener que reiniciar. Después voy a guardar el contador de D, el contador de O, y le voy a poner 0. Ahora, cuando yo estoy dentro de la palabra, tengamos en cuenta este ejemplo, ¿no? Bueno, para que les quede más claro, lo voy a poner acá un costadito. Entonces, digo, bueno, y a mí me parece una O, la voy a contar. Ahora, en este caso, no especifica, a mí no me está especificando si tiene que ser mayúscula o minúscula. Entonces, lo que podría ser una solución que se me ocurre es decir, bueno, si el carácter está dentro de este conjunto, acuérdense que también las O pueden estar acentuadas, ¿sí? Obviamente todo depende de la cadena que tengan, ¿sí? Pero esto es como, bueno, acá estoy evaluando todos los casos, todos los posibles casos. Ahora, si esto les cuesta mucho entender y están más o menos con los temas, dicen, ah, bueno, te voy a contar la cantidad de O's, no pasa nada si hacen esto, ¿sí? No hay ningún drama. En este caso, si yo hago esto, va a funcionar, ¿sí? En este caso, si yo lo hago así, va a funcionar todo perfecto. ¿Mm? Pero una solución que se me ocurre podría ser esa, ¿sí? Entonces, y acá debería ir un in. ¿Sí? Yo lo voy a dejar así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, si aparece un O, aumento el contador de O en 1. Y lo mismo con la D. Contador de D más igual a 1. Pero ya tenemos la mitad hecha y tenemos casi el ejercicio. Ya lo tenemos casi cocinado. ¿Mm? Bueno, ahora tenemos que hacer lo que dijimos acá. Pero les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa en el caso de que yo tenga esta palabra?
Fíjense acá a la derecha, ¿no? Me está ocurriendo, estoy viendo qué palabra podría usar. ¿Qué pasa si yo tengo la palabra él? ¿Qué piensan ustedes que puede pasar? Digamos, si yo sigo esta condición acá, cualquiera de estas dos condiciones que yo siga, en esta palabra, yo tengo esta palabra él, o cualquier palabra que no tenga ni una D ni una O. Si una palabra no tiene ninguna D y no tiene ninguna O, ¿cuánto van a valer estos dos contadores? ¿Cuánto van a valer? No hay ninguno. 0. Bueno, van a valer cero. Entonces, cuando yo evalúe mi condición, sí, Fran, levantaste la mano justo. O fuiste vos el que habló recién. Supongo que sí. Bueno, como vamos a tener estos dos contadores en cero, cuando yo evalúe la condición, dentro de Python, internamente va a decir, bueno, como 0 es igual a 0, yo voy a contar la palabra, pero no debería de contar la palabra. No la debería de contar. Entonces, ¿qué tenemos que prever? Tenemos que prever solo una cosa, que estos contadores sean mayores a 0. Yo tengo que tener al menos una o al menos una D para recién contar la palabra, para tener en cuenta, para ver si cuento o si no cuento la palabra. ¿Sí? Entonces, si el contador de D es mayor a 0 y además el contador de O es mayor a 0, ahora sí voy a usar esta expresión. ¿Sí? Entonces, yo voy a usar esta de arriba, que es si el contador de D por 2 es igual al contador de O, voy a decir, bueno, voy a contar mi palabra. Ahí está. Y ahí ya tenés casi Disculpa, todo. esto lo estás haciendo porque te contaría la palabra él, si no lo pones, ¿o no? Exacto. Exactamente. Bien, Sí. bien, bien. Ahora, me falta una parte importante que es reiniciar ambos contadores. R1 no, obviamente, porque si no estaría mostrando 0. ¿Qué tengo que reiniciar? Ambos contadores. Contador de y contador de O. Los bajo. Y ahora voy a mostrar el resultado, que es R1. Entonces, déjenme nada más que me copie la parte. En este caso, si es que no le pifié, debería contarme solamente una palabra. Efectivamente, ¿ya? Una palabra que es dinosaurio. ¿Sí? Fíjense que si yo digo, bueno, voy a correr esto otra vez. Fíjense que me da 0. O sea que las palabras que no tienen ni D ni O no me las cuenta. Entonces, esta validación está bien hecha, ¿no? Y si yo digo, bueno, pongo dinosaurio, después si pongo. En este caso voy a tener 2D y voy a tener 4 Os. Y fíjense que me cuenta las dos palabras, ¿sí? Funciona para cualquier caso, o sea, puedo llegar a tener infinitos Os e infinitas Ds, que es un decir, ¿no? No se podría resolver, no sería práctico si hubiera infinitos, pero quiero decir que funciona para todos los casos. ¿Se entendió este punto, más o menos? ¿Hay alguno que no entendió alguna parte?
Si piensan que su duda es medio básico, medio boluda, no hay drama. Ninguna pregunta es boluda, así que consulten, ¿sí? No se queden con las ganas. Yo también estoy en su lugar todavía, estoy en segundo, o sea que dudas tengo y cuando tengo las pregunto, o sea, aunque sean muy boludas, ¿sí? Así que si no hay dudas, yo sigo. Pero vamos a seguir entonces con nuestro punto B. Este Una es... consulta, Sí, escucho. puede ser antes de avanzar. Si yo pongo ahí en el condicional que dice, bueno, si el contador de las O's es mayor que cero y el contador de las D es mayor que cero, ¿puedo poner también en la misma línea la segunda condición que está dentro? Sí, no era. Yo esto lo hice por temas Sería de lo mismo. claridad, pero si yo tengo este caso en el que tengo muchos, o sea, yo acá puedo tener, no sé, podría tener otro if anidado. ¿Mm? Este if anidado significaría que yo puedo hacer esto. And y esta condición. No importa cuántos if anidados tengas, ¿sí? Pero tranquilamente creo que sí. Podrías hacer eso. ¿Mm? Podría hacer todo en una línea. Ahora, vamos a pasar con el punto B, que el punto B y el punto C son los más complicados. De hecho, había hecho un punto D, ya era no muy complicado, pero era muy largo y no iba a llegar con el tiempo. ¿Mm? Una pregunta, ¿para qué se Sí, ponía el mayor que cero? O sea, se ¿por qué ponía el decís que se mayor. puede sumar el él? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué dijiste que se puede, tipo, si, aunque no cumpla la condición, se sumaría un él en caso de que hubiera? Claro, porque vos fíjate acá, ¿qué va a pasar si yo tengo la palabra él? Fíjate en esta condición, ¿no? El contador de D vale 0. El contador de O también vale 0. Si yo evalúo esta condición, cualquiera de las dos, son ambas proposiciones equivalentes, el contador de D por 2, y bueno, el contador de D es 0, entonces 0 por 2, 0, es igual, acá, me dice, obviamente esto debería estar dentro de un condicional acá, pero el contador de O también es 0. Entonces 0, si 0 es igual a 0, yo cuento la palabra. Entonces en ese caso me estaría contando una palabra que no debería de contármela. ¿Mm? Ah, ¿Se bien. entiende ahora por qué? Sí, 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 gracias. Bueno, vamos con el punto B. Me pide determinar el promedio entero de letras por palabra. De las palabras que contienen al menos una vez el último carácter de la primera palabra del texto, sin incluir esta misma, obviamente. Esto entiendo que puede parecer un poquito complicado. No complicado, sino medio engorroso de hacer. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cuál es la lógica principal? Primero le voy a leer el ejemplo en el texto. Dice, en el texto, la palabra fue aceptada por el programa en un tiempo récord. Fíjense que el último carácter de la primera palabra del texto es A. Entonces, de las demás palabras del texto, que cumplan con esa condición, o sea, que tengan al menos una A, yo voy a tener que, si es que aparece una palabra que tiene una A, voy a tener que contar esa palabra con un contador y por otro lado voy a tener que acumular la cantidad de caracteres que tiene. Eso lo voy a hacer con CLP. Y luego yo voy a poder calcular el promedio. En este caso, después de la, que esta no la contabilizo, ya vamos a ver por qué. ¿Qué otras palabras más tengo? Palabra, aceptada y programa. Son tres palabras que si sumo la cantidad de caracteres, hacen 23 caracteres, 23 entre 3, 7,6, que está acá. ¿Sí? Eso es lo que me debería de dar.
Ahora, bueno, se preguntan, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, antes que nada, voy a necesitar el carácter anterior. Fíjense lo que les dice acá. Contiene al menos una vez el último carácter de la primera palabra de todo el texto. Para sacar ese último carácter, yo tengo que saber cuál es el carácter anterior. Entonces, acá ya lo definí, lo había definido al principio. ¿Qué voy a hacer? Esto del carácter anterior, digo, bueno, ¿cuándo? ¿En qué parte dentro del for lo hago? Y bueno, lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer acá al final. ¿Sí? Podría hacerlo acá al principio, pero si lo hago al principio, en la primera vuelta me estaría tomando este blanco, que es el valor con el cual con el cual definí la variable. ¿Sí? Entonces, bueno, guardo el carácter anterior y voy a decir, bueno, es igual a car. Ahora, yo tengo mi primera parte hecha, ¿no? El principal ya está. Ahora, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, primero tengo que determinar, tengo que buscar, ¿no? ¿Cuál es este último carácter? ¿Cuál es? Entonces digo, bueno, ¿en qué parte piensan que yo lo voy a tener que buscar? ¿Acá arriba? ¿Cuando estoy dentro de la palabra? ¿O cuando termino una palabra? ¿Cuándo En piensan el- ustedes? Cuando ¿Sí? termine. Exacto. Entonces, bueno, ¿cuál es la estrategia? Yo tengo que buscar el último carácter de la primera palabra. Entonces, ¿qué voy a preguntar acá? Si el contador de palabras es igual a 1, es que yo estoy en mi primera palabra. O sea, acabo de contar mi primera palabra. Obviamente, cuando venga el siguiente carácter, o sea, el primer carácter de la segunda palabra, ¿no? Fíjense que acá vamos a tener que hacer algo para este punto, ¿eh? Pero mientras yo esté procesando la segunda palabra, CP va a valer 1. Ahora van a ver por qué le estoy diciendo esto. Entonces, si el contador de palabras es igual a 1, yo lo que voy a hacer es crear una nueva variable que se llame último carácter de la primera palabra. ¿Es igual a qué? Es igual al carácter anterior. Entonces, ahí está. Bueno, para abreviar esto voy a poner pp. Así que un poquito más corto, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer va a ser, aunque no hace falta, lo voy a definir acá. Voy a poner acá al lado. Ahí está. Ahí va. Bueno. Ahora, una vez que yo tengo esto, ¿no? Digo, bueno, supongamos que viene la segunda palabra. Déjenme que copie esto acá, así lo tienen y se pierden. Ahora, ¿cuál es la idea con esto? ¿Cuál es la idea de este punto? Poner acá. Digo, bueno. Ahora, ¿ustedes qué piensan que tengo que preguntar? ¿Ustedes piensan que esto está bien? Si el carácter es igual, si el carácter actual es igual al último carácter de la primera palabra, ustedes dicen que, digo, bueno, yo acá veo, si el carácter es igual al último de la primera palabra, y bueno, ya está. Cuento y acumulo. O sea, voy a definir dos variables. ¿No? Acá le pifié, perdón. Si el carácter es igual al último carácter de la primera palabra, voy a levantar una bandera. Acá me adelanté un paso.
Después acá pregunto por la bandera y cuento. Pero voy a poner, tiene último carácter. ¿Ustedes creen que eso está bien? Obviamente, yo después voy a preguntar acá, una vez que termine la palabra, y ahí voy a contar y acumular. ¿Ustedes creen que esto está bien? ¿O creen que falta algo? ¿Qué creen que falta acá? Lo podría dejar así, pero sí. Bueno, entiendo que esté medio complicado esto. Lo que pasa es que acá, cuando yo estoy acá, tengo que preguntar. Sí, escucho. No hay que Alineo. poner, no hay que preguntar si la primera letra va a preguntar si la primera letra es igual a 1, que sería la primera, y guardar primero, que sería el carácter, y después hacer el último carácter con un carácter y comparar las dos. Si el primero es igual al último y contar. O no sé si te hice un quilombo, pero puede Pasa ser que que sí. pasa que el primero, no tengo que ver que sea el primero. Yo el último carácter yo ya lo guardé acá. Este último carácter yo ya lo tengo guardado. Ahora, ¿qué pasa? Yo acá lo que debería de preguntar, es que tengo que preguntar tengo que preguntar si CP es mayor a 1. Porque yo tengo que contar, perdón, es mayor o igual a 1. ¿Por qué? Porque tengo que empezar a contar, tengo que empezar a evaluar a partir de la primera palabra. Fíjense lo que dice acá. El último carácter de la primera palabra del texto. No la tengo que incluir a esa palabra. ¿Mm? Fíjense que, además, si ustedes la querrían incluir, eso no sería posible. No sería posible. ¿Por qué? Porque viene la primera palabra, viene la, y yo acá adentro no tengo manera de saber cuál es el último carácter. Yo no tengo manera de saber cuál es el último carácter. Entonces, sí o sí, tengo que saltearlo. ¿Sí? Y pasar a la siguiente. ¿Mm? Esa es la idea básica. Por eso le Perdón, dije, yo lo hice sin ese if que agregaste recién y me dio bien el resultado. O sea, directamente, sí, que va a dar bien. Va a dar bien, ¿por qué? Porque acá el carácter, que en este caso es una A, va a ser distinto. Si vos no pones esto va a tener el valor con el cual lo definiste, que va a ser un blanco. Como es distinto, y son ambos string, estoy comparando string, y como son distintos, te lo voy a contar. ¿Sí? No lo hago por temas de claridad para que se entienda un poquito más. Pero sí, si vos lo querés sacar, lo podés sacar, no hay ningún problema. Bueno, ahora, acá me faltó una parte que es definir las variables de punto 2. Si no, no iba a funcionar nada. Punto 2. El último carácter lo voy a definir en falso. R2 va a ser el promedio. R2 va a ser el promedio que yo voy a mostrar. Ahora, si tengo que hacer un promedio, tengo que acumular y tengo que contar. Entonces voy a poner acumulador del promedio, contador del promedio, y todo esto va a estar en 0. Ahora, una vez que pasa la primera palabra, ¿no? Esto me lo voy a llevar para acá. Supongamos, ¿no?, que pasa la primera palabra. ¿Sí? Pasa la primera palabra. Ahora, ¿qué debería hacer yo acá? Bueno, tengo que preguntar. Si tiene último carácter, si está en verdadero esta bandera, es que la palabra, no importa cuál, no importa si es la segunda, tercera, cuarta, no importa, tiene al menos
una A, en este caso, o tiene al menos el último carácter de la primera palabra. Entonces, si se cumple esto, si esta bandera está activa, yo voy a contar y voy a acumular. Entonces, más igual a CLP. Voy a acumular la cantidad de letras por palabra y voy a contar las palabras. Entonces, ahora, bueno, me faltaría hacer algo acá en el reinicio. ¿Ustedes creen que tengo que reiniciar algo? ¿Debo de reiniciar alguna variable? Apagar la bandera, ¿no? Exacto. Esto lo tengo que poner en falso. Bueno, y ahora, fuera del ciclo, lo que voy a hacer es calcular mi promedio. Fíjense que acá yo les puse que determinan el promedio. Como he dicho clases anteriores, y se los van a pedir truncado o entero, se los van a explicitar. Y si no se los piden truncado o entero, o sea que van a tener que mostrar un número real, les van a decir con cuántos decimales lo van a querer. Yo acá no lo especifiqué, pero vamos a dejarlo con 2 está bien. Entonces, una vez que termina de procesarse toda mi cadena, todo el texto, voy a calcular el promedio, que le voy a poner en R2. Yo acá ya tengo la funcioncita, ¿no? Yo acá ya definí mi función, ¿sí? Ya está definida. O sea que si me llega a ir mal, me va a contar, me va a devolver 0. Ya tengo previsto ese caso. Lo de eso lo tienen, acuérdense, lo tienen que prever en la función. Tanto, bueno, si es un porcentaje o un promedio, lo tienen que prever. En ambos casos. Entonces, voy a acumular y voy a contar. Y a esto, si quieren, lo pueden hacer acá al round, porque se lo especifica ahí. Y además, ¿por qué le digo que lo pueden hacer acá al round o lo pueden pasar entero directamente en el cálculo del resultado que van a mostrar? Porque los profes no van a evaluar el código. O sea, como es de corrección automática, no estoy en la cátedra, pero creo que no van a evaluar el código, así que si es como en el trabajo práctico 2, lo pueden hacer así. Ahora, si no fuera por corrección automática, ahí ya les digo que lo redondeen acá, a la hora de hacer el print. Entonces, bueno. Resultado del punto 2. Bueno, voy a poner el segundo resultado mejor. Pero lo que voy a hacer es redondearlo acá, ¿sí? Una pregunta. Sí. Entonces, si no ven el código, si yo uso una función split, por ejemplo, Ujú. el programa me va a dar igual. Programa sí. O sea, Los resultados serían lo mismo. sí, Nada serían más los mismos que resultados. es más Eh, rápido. sí, es más rápido. Igual no recomiendo hacer un split. O sea, el No, split... porque supuestamente no dijeron que lo iban a controlar ellos, pero yo tiré todo un simulacro con la función split. Me dijo la profe y Valerio también me dijo que estaban bien. Nada más que dijeron que tenía que ser carácter por carácter, y si usas funciones por ahí más avanzadas, se te va a clavar el programa o algo así. Porque tienen un corrector que se chequea eso, pero no sé bien entonces. Claro, o sea, los profes te dijeron eso justamente porque si bien esto, para resolver este simulacro y los ejercicios del parcial y cualquier ejercicio de este tipo, vos podés usar herramientas de vectores. Obviamente que Claro, podés usar herramientas de vectores. Yo tranquilamente, no sé, este programa te lo puedo hacer en 2 patadas usando vectores, pero la idea que tienen los profes es que use las herramientas claro que que nos te basemos más dan en la para el lógica, parcial. ¿cierto? Claro, para que no te adelantes a los temas. Es por eso. O sea, básicamente te hacen esto para que vos entiendas la lógica de la programación. Para que vos salgas de ADD diciendo, ah, bueno, yo tengo una buena lógica de programación. No me salté ningún paso. Claro. ¿Por qué? Ya te explico esto y ya sigo con el programa tranqui, que ya nos queda un punto y
En 10, 15 lo explico y después voy con las dudas. Pero es muy importante que ustedes, por ejemplo, no sé, aprendan la lógica de cómo sacar un mayor. ¿Mm? Y no sé, si ustedes dicen, ah, bueno, no sé, si eso después no lo voy a usar nunca, y usan la función max, o la función min, es como que se están salteando un montón de pasos. Está bueno aprenderlos, porque si bien no los van a usar en un futuro, les va a dar la lógica, les va a dar más poder de procesamiento. Entonces, está bueno que lo usen. Claro. Entonces, ahora, obviamente, cuando ya entren en vectores, ahí se pueden jugar con las funciones que quieran. Ahora vamos a probar acá. Vamos a probar esto, a ver si nos funciona. Efectivamente, mira bien, 7.67. Entonces esto nos dio OK, ¿sí? Ya les adelanto. El programa se lo voy a subir después. Ahora yo voy a probar voy a hacer el último punto y después le voy a subir el programa ya sin esto. Esto, cuando yo se lo suba, ahora termino esto y no lo voy a modificar, pero cuando se lo suba, háganse de cuenta que esto, de última, si quieren se lo dejo comentado, pero va a estar esto puesto, ¿sí? Va a estar eso, ¿sí? Entonces, ahora, vamos a pasar con el punto C. Antes de pasar con ese punto, ¿alguien tiene una duda con el punto B? ¿Alguien le tiene una duda? Entiendo que lo hice un poquito más complicado, pero está bueno. Por eso hice menos puntos. Si alguien tiene alguna duda. Yo tengo una duda. ¿Cómo hiciste para guardar el último carácter de la primera palabra? El último carácter de la primera palabra. Bien. Claro. Tu duda es ¿Cómo ¿por qué? guardo el último carácter? Bien, no, porque hay gente que tiene dudas sobre cómo funciona el carácter anterior. Bueno, ¿cómo lo guardo? Una vez termina la palabra, o sea, en mi caso por falso, yo estoy usando la variante de AND, yo digo, bueno, tengo que preguntar por la primera palabra. Yo quiero guardar el último carácter, pero de la primera palabra. Entonces digo, bueno, vos, contador de palabras, ¿sos igual a 1? Bueno, sí. Si soy igual a 1, entonces estoy en la primera palabra. Y ahora, ¿por qué asigno así de una el carácter anterior? ¿Por qué? Porque cuando viene el espacio, o sea, cuando yo entro por falso a contar la palabra, el carácter actual que tengo es un espacio o un punto. ¿Sí o sí? ¿Por qué? Te preguntarás. Por esto. ¿Mm? Porque acá si yo tengo un espacio, acá me da falso esta condición y paso acá. Lo mismo con el punto. Entonces, el carácter inmediato anterior al espacio o anterior al punto, ¿cuál es? El último carácter de esa palabra. Entonces, Claro, si está la bien. palabra es la primera, bueno, el último carácter de la primera palabra es igual al carácter anterior. ¿Se entendió ahora? Sí, ahí está. Bien, perfecto. Ahora sí, vamos a pasar con el punto C. Que este lo había hecho más complicado en realidad. Pero si no se hacía un bodrio, se hacía muy largo. Igual, después voy a tirar una encuesta. Una vez que. Bueno, la voy a tirar después de la clase, pero al final les pregunto. Pues me dan el feedback. Lo que quiero hacer es hacerles un simulacro, como hice la última vez. Con el Wolfram. La última, después me dicen. Al final de la clase lo pregunto otra vez, ¿sí? Quiero ya terminar con esto. Entonces vamos al punto 3. ¿Qué nos dice el punto 3? Determinar la cantidad de palabras que contienen B mayúscula, no es B minúscula, es B mayúscula, más una vocal. Esta vocal puede estar en mayúscula o en minúscula, pero tales que el resto de sus caracteres son letras en minúsculas. Después de la subpalabra B más vocal, yo voy a tener todas minúsculas. Ahora, en el texto, andando en bicicleta en Barcelona, sentí la brisa que me recordó los paisajes en Brasil, que hay una sola palabra que cumple, es Barcelona. Tengo la B más una vocal,
y después son todas minúsculas. Por ejemplo, Brasil no cumple. Brasil no cumple y Brisa tampoco. Brasil en este caso porque la R no es una vocal y Brisa no cumple porque la B, la primera B, es una minúscula y no está en mayúscula. Por eso no cumple. Entonces, ahora, yo entiendo que más o menos han hecho ejercicios de estos, pero no sé si han hecho la detección de una secuencia, digamos, de todo minúsculo, todos dígitos, después de una sílaba. Yo entiendo que los ejercicios que han hecho son, bueno, determinar la cantidad de palabras que empiezan con B y que después son todos dígitos, y que después son todos minúsculos, todos mayúsculas. Esto es un poquito distinto, cambia, pero muy poquitito. Entonces, ¿cuál es la lógica acá? Esto se separa en dos partes. Vamos a hacer la primera parte ahora, que es la detección de la sílaba B más vocal. Entonces, hay dos opciones. Esto es como una detección de cualquier sílaba. Entonces, digo, bueno, ¿lo puedo hacer con banderas o con carácter anterior? Me hago la pregunta, ¿qué me conviene en este caso? Y yo el carácter anterior ya lo usé en el punto anterior. Entonces digo, bueno, no me voy a estar haciéndolo con banderas y voy a usar el carácter anterior. Entonces voy a decir, bueno, para hacer esto tengo que tener una bandera que por su valor verdadero signifique que efectivamente apareció esa sílaba o esa subpalabra. Entonces voy a decir, bueno, contiene B y vocal. Contiene B más vocal. No comí el guión bajo. Lo voy a inicializar en falso. Ahora, ¿cómo detecto esto? Acá me tiro un warning porque esto está más simple. Pero bueno, para que no me tire el warning voy a hacer así. Ahí va. Bueno, ahora, por el punto A, esto es, también creo que esto es punto B. Punto 2 y esto es punto 3. Ahora, ¿qué va a pasar? Voy a decir, bueno, si mi carácter anterior, perdón, vamos a hacerlo así, que en este caso sí es indistinto. Si mi carácter anterior es una R, o sea que, fíjense que a la derecha, no, no, ¿qué? Ah, es una vocal, perdón. Me había confundido con el último ejercicio. El último ejercicio era de la detección de la sílaba R, pero justo se lo saqué por temas de tiempo. Mil disculpas. Vuelvo con este. Ahí va. ¿Qué tengo que detectar? Básicamente, si lo voy a hacer con el carácter anterior, yo, dentro de la palabra, voy a preguntar por el carácter anterior y por el carácter actual. Mi carácter anterior tiene que ser una vocal y mi carácter actual tiene que ser una B en mayúscula. Voy a dejar así, no importa el lugar. Entonces, el orden es indistinto. El orden no importa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, si es vocal, ¿quién es vocal? El carácter anterior. O sea que yo estaría. Ah, no, perdón. Sí, es que ya hasta ahora estoy quemado. Si es vocal, el carácter actual, esto confundo un poquito. Porque si es una letra ya es más fácil. Pero bueno, si es vocal, el carácter actual, voy a poner acá una cadena. Si el carácter actual es una vocal, pongamos que tenemos una A justo, y además el carácter anterior es igual a una B mayúscula, esto también, aclaro que lo podrían poner al revés y va a seguir funcionando, ¿sí? O sea, si yo pongo así, y además
el carácter actual sea una vocal, ahí va. Si yo lo pongo así, no hay drama, ¿sí? El orden no me altera nada en este caso, ¿sí? Porque los dos tienen que ser verdaderos. El orden no importa en este caso. Ahora, si se cumple esto, yo sé que estoy ante la presencia de una B mayúscula y una vocal. Bueno, prendo la bandera. Prendo la bandera. Bueno, contiene B más vocal. Lo pongo en true. Ya tengo la primera parte lista. La detección de la sílaba B más vocal, ya la tengo lista. Ahora, ¿cómo hago para ver, que me queda esta segunda parte, que el resto de los caracteres sean sí o sí minúsculas? Yo lo voy a hacer de una forma más reducida. Al final, lo que voy a subir al drive va a ser una forma más reducida. Ahora te voy a explicar la opción más larga. Con más larga me refiero a una línea más larga, pero se entienda mejor cómo lo voy a explicar ahora. Y una vez que entiendan esa versión más larga, ya pueden pasar a la opción más cortita. ¿Sí? Les voy a dejar las dos por las dudas. Entonces, ahora, bueno, ¿cuál es la idea? Voy a usar una variable. Voy a usar una variable bandera, que se va a llamar ahí secuencia de minúsculas. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? La voy a dejar en true. ¿Por qué lo dejo en true? Porque voy a suponer que va a salir todo bien y que después de la detección de B y la vocal, el resto de la palabra son todas minúsculas. Yo voy a decir, bueno, voy a partir voy a partir del hecho de que va a estar todo ok y de que no va a funcionar nada mal. Bueno, ahora, ¿acá me falta algo? Sí, me falta solamente una parte que es L3. Bueno, ahora, bueno, me voy a esta parte. Le voy a preguntar si hay secuencia de minúsculas, o sea, yo voy a preguntar por el valor verdadero de la palabra. Perdón, por el valor verdadero de la bandera. Voy a preguntar por este valor. Entonces, voy a decir, bueno, si hay secuencia minúscula, es porque todavía no me vino ninguna mayúscula, no me vino ningún dígito, y está todo bien. Ahora, voy a preguntar, si no es minúscula, si el carácter no es minúscula, o sea, fíjense que acá en la funcioncita, yo puse un return car y le puse todo el abecedario minúscula. ¿Sí? Hay otra forma de hacer la función, pero esta es la más cortita. Entonces, esto me va a devolver true si es una minúscula. Si no es una minúscula, bueno, me devuelve falso. Entonces, fíjense que no hace falta definir una función una función que me devuelva true si tengo un dígito y falso si no, y lo mismo con una consonante con una mayúscula. No. O sea, directamente si acá me devuelve falso la función, ¿qué va a pasar? ¿Por qué le pongo el nota adelante? Si por ejemplo acá, en vez de la R minúscula, tendría una R mayúscula, ¿qué pasaría? Bueno, es minúscula, el resultado de esta función va a ser falso. Falso. Si yo niego un falso, voy a tener un verdadero. Entonces, si esto me va a dar verdadero, yo voy a bajar la bandera. ¿Para qué la voy a bajar? ¿Por qué? Porque si después me viene una C, voy a preguntar, che, vos bandera, ¿estás en true? No, yo estoy en falso. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que yo bajo esto, puede venir, no sé, infinitas minúsculas que va a seguir siendo falso y no me va a aceptar la palabra. Esa es la lógica. Esa es la lógica más larga en teoría. ¿Sí? Yo lo que podría hacer es directamente, ahora ya con esto ya sabido, digo, bueno, ya está. Yo puedo prescindir de eso y hacer
puedo prescindir de eso y hacer esto. Si el carácter no es minúscula, bajo la bandera y listo. ¿Mm? Lo voy a dejar así para que se entienda un poco más. ¿Eh? Lo dejo así para que se entienda un poco más. Pero esa sería la idea principal. ¿No? Ahora voy a poner detección de las secuencias minúsculas. Detección de B más vocal. Ahora te quedaría Sí, llamar a las dos banderas y si te dan las dos verdaderas, sí, contás la palabra, ¿no? sí, exacto. Ok, Pero bien. hay un pero que se los voy a decir después. Quiero ver si alguien se dio cuenta. Es una trampita. Punto 3. Ahora digo, bueno, como dijo el compañero correctamente, pregunto. Si la palabra contiene B más vocal y además hay secuencia de minúsculas, bueno, yo voy a contar la palabra. Me faltaría una cosa que es reiniciar las variables. Punto 3. Digo, bueno, esta variable yo la inicialicé en falso, pero la variable de la secuencia, acuérdense que yo la inicialicé con true. ¿Mm? Yo cuando reinicio, a la hora de reiniciar, acuérdense, siempre van a reiniciar las variables con el mismo valor con el cual la inicializaron arriba. ¿Sí? La parte de la inicialización de variables, bueno, cuando reinician tienen que reiniciar con el mismo valor. ¿Sí? Ahora, digo, bueno, vamos a ver qué tal. Print. Vamos a ver si esto funciona. Pero antes de ver si esto funciona, les voy a preguntar. Acá. ¿A usted le parece que si yo ejecuto este programa, va a funcionar? Yo le voy a No, seleccionar. Ahí va. ¿Por qué no? porque la B mayúscula. ¿Por qué? Porque te va a detectar la B mayúscula y te va a tirar que no. Que son. Claro, claro, exacto. ¿Cómo hago para zafar de ese error? ¿Qué podrían hacer acá arriba? ¿Qué podrían hacer? Ah, bueno, se dieron cuenta. Esto sí es algo en que caen muchos y es un detalle no menor. A ver, Que se ¿se altere la B. acuerdan? Bueno, perdón. Que se altere la B. O sea, Que se, que se altere la B. ¿Cómo sería eso? no. Bueno, ¿cómo se les ocurre? ¿Por qué? Porque este es un poco distinto, este ejercicio es un poco distinto al que venían haciendo siempre, que era la primera letra, realmente, ¿no? La primera letra era algo, en este caso es, bueno, que después de. Entonces, ¿qué va a pasar acá? ¿Por qué? Porque antes, bueno, decían, bueno, la primera letra cumple con una condición, listo. Ahora, después preguntaban, bueno, si CLP es mayor a 1, o sea que es más, o sea que estoy situado después de la primera letra, obviamente, acá les quiero mencionar un error que cuando modifiqué el ejercicio me comió una parte, que acá en el enunciado debería decir, determinar la cantidad de palabras que comiencen con B más vocal. ¿Mm? Debería de prever ese error, que ahora lo arreglo, ¿sí? ¿Sí? O sea, el ejercicio como está ahora sí va a funcionar. Pero cuando se lo suba, les voy a, les voy a corregir eso, ¿sí? Ahora, después cuando termine la clase voy a avisar de ese pequeño error, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa? Como tiene que comenzar con B más vocal, y la vocal puede estar en mayúscula o minúscula, ¿yo a partir de qué posición tengo que empezar a corroborar que haya una secuencia de todas minúsculas? ¿A partir de qué posición? Si cuando era
o sea, la primera letra igual a lo que sea, y después, por ejemplo, una secuencia de números, empezaban C1. a preguntar a partir de CLP mayor a 1. ¿Alguien habló? A partir de la segunda posición. Exacto. Si es mayor a 2, si el factor de 3 por palabra es mayor a 2, voy a hacer todo lo otro. Entonces, ahora, a ver, acá me falta hacer una partecita que es validar esto de que sean, de que empiece con B más vocal. Debería hacer eso y ahí sí tengo que usar banderas. Me comí ese error, pero para este caso sí va a funcionar. ¿Mm? O sea, para este caso sí va a funcionar joya. ¿Eh? Cuando se lo subo bien. Y bueno, después voy a avisar. Pero bueno, en este caso, ahora voy a probar. Porque sí, la verdad que se me pasó ese detallito. Obviamente. Acá me da 1. Me da 1 y está perfecto que dé 1, que es la palabra Barcelona. ¿Por qué? Porque empieza con B mayúscula, está seguida por una minúscula, o sea, mayúscula o minúscula, y después hay toda una secuencia de minúsculas. O sea que anda perfecto el programa, ¿sí? De hecho, lo voy a corregir ahora a esto, y ya después paso con las dudas, ¿sí? Nos pueden... De última nos quedamos acá. Resolver las dudas, me voy a quedar 20 minutitos más. Y acá. Y ahora sí. Pregunta, Sí. ¿sí o sí tiene que escucho. comenzar con B mayúscula? Porque el enunciado dice contiene. Claro, pero acá fíjate que dice contiene B más vocal. Contiene B mayúscula, dice. O sea, no lo aclaré, pero fíjate que acá dice, acá tenés una B mayúscula. Si fuera con B minúscula, si fuera así, ahí debería empezar con B minúscula. O sea que en este caso, una B mayúscula no te serviría. ¿Mm? Acá Sí, no igual me especifiqué. refería a que dice contienen en vez de que comience. Sí, eso es lo que estaba diciendo recién. Ah, ok, perdón, no escuché. Que me había mandado un moco que ahora lo estoy arreglando. Porque lo había modificado a último momento y justo no me di cuenta de eso, ¿sí? Entonces sería. Ahora lo estoy modificando y voy a tener que usar banderas. Sí o sí voy a tener que usar banderas. Entonces, voy a poner en falso y ahora debería preguntar por esto. Entonces, bueno, esto sería así. Vamos. Acá. Bueno, y CLP es igual a 1 y el carácter es una B. Voy a decir, bueno, sí comienza con B mayúscula. Lo voy a levantar a la bandera. Voy a poner en true. Ahora, por falso. Entonces, si comienza con B mayúscula y además el carácter actual es una vocal, voy a decir que tiene B mayúscula. Y si no, bajo la bandera, la primera. ¿Por qué? Esto lo bajo, ¿por qué? Porque puede venir una B mayúscula, por ejemplo, acá en el caso de Brasil. Cuando viene la R, como la R no es una vocal, si yo no la bajo, cuando venga la A, me va a contar la palabra, porque no bajé esto. Entonces, en este caso sí prescindo, voy a prescindir del tema del carácter anterior, ¿sí? Entonces,
Bueno. Y acá también me mandó tronco. Ah, porque no la llamé todavía. Entonces, ¿qué voy a preguntar? ¿Tiene de maíz? Está bien. Perfecto. Si tiene de maíz, listo. Entonces, acá lo que debería de reiniciar en este caso es esto y comienza con maíz. Y esto va a ir en falso. Y si no me manda ningún moco, creo que estaría. Sí, me cuenta una y ya está parchado el resultado, ¿sí? El error. Así que le voy a subir esta versión. Bueno, ahora ya estaría terminado el programita, ¿sí? Yo voy a dejar de compartir ahora. Ya está terminado. Acuérdense que el que ya se quiera ir y no tenga ninguna duda, ya terminé la aplicación. Profe, ¿podés explicar de vuelta lo último que modificaste? Sí, sí, ahora lo explico. Sí, sí, ahora lo explico. Esto lo voy a estar subiendo. Mañana es jueves. Mañana es jueves. Seguramente lo subo el viernes porque viajo. Así que seguramente lo. Hablen, chicos, nomás, no hace falta que levanten la mano. Seguramente lo subo el viernes. ¿Sí? Sí, podría ser así. Es fácil. Podría ser así, podría ser más fácil incluso. ¿Mm? No lo quiero ser tan difícil si no se tenía mucho la clase. Pero sí, o sea, a ver, a lo que veo es que si ustedes practicaron y hicieron un montón de ejercicios, obviamente cualquier cosa que le tiren va a ser fácil. ¿Sí? Depende cuánto hayan estudiado. Pero sí, no se lo van a hacer tan complicado. Bueno, ahora explico esta parte. Y después me quedo 20 minutos con dudas porque ya estoy corto de tiempo. Estoy muy, muy corto de tiempo. Ahora, básicamente, con este punto 3, este punto 3 de B más. Básicamente, en este punto 3, lo que tengo que hacer es decir, bueno, a ver, yo tengo que ver la primera parte, o sea, ¿entendiste? La segunda parte no es tan complicada, es ver si hay una secuencia mínima. Lo que es complicado es ver si se cumple esa secuencia después de una sílaba. Ustedes estaban acostumbrados a hacerlo después de un carácter, ahora después de una sílaba. La cosa es cómo yo detecto esa sílaba, que empiece con esa sílaba. Y era el porqué de que no se puede hacer en este caso con carácter anterior. Se puede, pero sería más complicado. En este caso, siempre que ustedes les pedían detectar una palabra o contar las palabras tales que empiecen con tal sílaba, si le dicen que empieza con tal sílaba, ahí sí tienen que usar banderas, sí o sí. ¿Por qué? Porque tienen que preguntar por el primer carácter. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Bueno, la detección de B más una vocal. Voy a tener dos banderas. Una que es, comienzan con B mayúscula. Y otra que es, tiene B, y acá no sé por qué puse tiene B más mayúscula. Acá le tengo que dar un refactor. Sería, tiene B. Ahí está. Y otra que es tiene B y vocal. Son estas dos. Las voy a inicializar en falso, a diferencia de esta que la inicializo en true. Pero estas dos las inicializo en falso y también las reinicio en falso. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a detectar esto? Se detecta en la parte del verdadero. O sea, cuando estoy dentro de la palabra, ahí yo voy a detectar la aparición de B más vocal. Entonces, tengo que ver que la primera letra sea una B mayúscula
pero tengo que ver lo que dije antes, que sea primero, que sea la primera letra. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso? Bueno, tengo que preguntar por CLP. CLP sería como, ustedes ya han estado viendo vectores, supongo. CLP, a ver, vendría siendo como mi índice de la palabra. ¿Mm? En vez del índice de un vector que va de 0 a n, háganse de cuenta que CLP es el índice de su palabra que va de 1 a n, con n igual al largo de la palabra. Entonces, si CLP es igual a 1, es porque es el primer carácter de la palabra. Si esto se cumple y además este carácter es una B mayúscula, yo voy a levantar mi bandera. ¿Qué bandera? La de comienza con B mayúscula. Levanto esta bandera. Ahora, voy a poner esto para que estén un poco mejor. Ahora, viene la A o cualquier carácter. Voy a hacer así para contemplar los dos ejemplos. Entonces, viene la A, ¿no? Viene la A. Bueno, acá, CLP es igual a 1, no, es igual a 2. Chao. Pasa por el falso. Y por falso pregunto, ¿comienza? O sea, si comienza con B mayúscula, si esa bandera está en true es porque comenzó con una B mayúscula. Y además, el carácter actual, que es la A, es una vocal. Si se cumplen esas dos condiciones al mismo tiempo, yo voy a levantar esta otra bandera, tiene B más vocal, la voy a levantar. Y es por esta bandera por la cual yo voy a preguntar una vez termine la palabra. Porque si se cumple esta condición, o sea, si empieza con B mayúscula, y si es vocal el carácter actual, en este caso la A, que es vocal, estoy ante la presencia de esta sílaba. Entonces, si esto es verdadero, yo me vengo acá y digo, bueno, pregunto por esto y pregunto por la secuencia, si se cumplen las dos, cuento la palabra. Ahora, yo expliqué el funcionamiento en el caso de que todo salga perfecto, de que no haya ningún error. Ahora, ¿qué pasa si tengo esta palabra? Brasil. Bueno, viene la B, se prende esta bandera, viene la R. Obviamente va por falso, y acá pregunto, ¿comienza con B mayúscula? Sí, comienza con B mayúscula. Y ahora, la R, ¿vos R sos vocal? No, no sos vocal. Va a decir Paita, no, R no es vocal. Entonces, digo, bueno, tengo que bajar esta bandera de comienza con B mayúscula. Porque ¿qué pasa si yo comento esto y no lo bajo? Vamos a ver qué pasa. Bueno, voy a poner así. Yo tengo una consulta con el tema de leer el archivo. Yo lo hago de otra forma Sí. más simple. ¿Podés ¿Puede esperar ser? 2 segundos que termine de explicar esto? Bancame 2 segundos, Sí, sí. termino esto y después te como. Fíjense que acá entre el tercer resultado me da 2, me cuenta Brasil y no me debería estar contando Brasil. ¿Pero por qué me cuenta esta palabra? Te podrían preguntar. ¿Por qué? Porque cuando viene la R, yo digo, ah, bueno, viene la R. Ya está, no es vocal la R, listo, ya está. No pasa nada. Digo, bueno, ya esta palabra no la tengo que tener en cuenta. Pero ¿qué pasa? Después, si yo no bajo esta bandera que me indica si la palabra comienza o no con una B mayúscula, ¿qué pasa? Va a venir la A. Va a venir la A, ¿no? Bueno, obviamente va a ir por falso. Y va a preguntar. Python va a decir, bueno, che, ¿comienza con B mayúscula? Sí, comienza con B mayúscula. Ahora, vos carácter actual. ¿Cuál es el carácter actual en este caso? La A. ¿Vos A, sos una vocal? Sí, soy una vocal. Y activar esta bandera. Como si, en teoría, hubiera aparecido una B más la vocal. Pero no se formó la sílaba. Entonces, yo tengo que ver de que cuando venga el carácter que potencialmente puede ser una vocal, bueno, si es que no es una vocal, yo tengo que bajar esta bandera. Comienza con B mayúscula, lo tengo que bajar. Porque si no me va a contar palabras que yo no quiero que me cuente. Ese es el funcionamiento. ¿Se entendió? El chico que preguntó, ¿entendió cómo funciona? Sí, gracias, profe. Listo, perfecto. Bueno, ahora ya con todo esto resuelto, paso a las dudas.
las dudas sobre el parcial. ¿Quién tiene dudas sobre el parcial? Déjenme que preguntan antes de dejar de compartir pantalla. Me voy a quedar hasta las 9:30, 9:35. ¿A alguien le quedó alguna duda con este enunciado? Yo Sí, tengo ya. una duda. Bien. Cuando bajaste la bandera, lo hiciste en el, digamos, en el for. Cuando lo bajas, ¿lo puedo hacer abajo? Sí o sí lo tengo que hacer en ese if. ¿Cuándo lo reinicio? ¿A qué te referís? Sí, sí, cuando lo reinicias, ¿lo puedo hacer Cuando, abajo? cuando reinicio variables, sí. O sea, tiene que Lo podré estar. poner ahí. Es que este reinicio de variables, en dónde lo pongas, va a depender de qué versión lo uses. Si vos usas OR, Sí, evalúas, o sea, si vos usas OR, contás palabras por verdadero. Entonces, si vos usas OR, esta parte acá de reinicio tendría que estar en el verdadero. Pero como yo uso AND, yo cuento las palabras una vez que, por ejemplo, si viene un espacio, como el espacio es distinto, perdón, como el espacio es igual a un espacio y no es distinto, ahí yo me voy al falso y en falso recién cuento. Entonces, la idea es reiniciar una vez que yo cuento las palabras. Cuento la palabra, bajo todas las banderas que tengo que bajar para evaluar la siguiente palabra y sigo. bien. Si vos usas OR, eso tiene que estar reiniciado ahí, ¿sí? Depende de la versión que uses. Y por la otra pregunta que hiciste, tiene que estar a la altura del else. En este caso no está a la altura del else. En mi caso, ¿no? Si vos lo haces, si vos usas el OR, tiene que estar a la altura del if. No, Sí, sí. perdón. Si vos haces un OR, tiene que estar acá. Tiene que estar indentado sobre el if. Si vos usás un AND, tiene que estar acá, a esta altura. Bien. Gracias. Sería así. Entonces, bueno, yo dejo de compartir esto y lo que voy a hacer es irme a DS. Y terminé, ¿no? Bueno, chicos, el que no tenga más dudas, ya la clase terminó, ¿sí? Tengo una duda de, Sí. es muy del principio, que ¿cómo haces para que el formato del archivo te aparezca en TXT? Para que el formato del archivo aparezca en Cuando, TXT. ¿viste cuando pusiste el archivo arriba? Espera Está en que un comparto otra formato. vez. Comparto otra vez. Al final las dudas les aviso, las dudas las voy a resolver por acá. Del Porque texto, digo. ¿Viste que dice texto, sí, TXT? Ahí. es que vos lo vas a descargar y ya va a tener ese formato. Cuando lo descargo O ahí. sea, ¿te acordás? ¿Viste cuando descargas, por ejemplo, el PDF de una ficha para leer de la web? ¿Viste que se Sí, descarga con el nombre, punto PDF? sí, Ya, sí. cuando lo descargues ya va a tener TXT. Lo que sí tenés que tener cuidado es, una vez que vos lo leas, o sea, que lo llames cuando hagas la función y cuando escribas el nombre, esté entre comillas y le pongas sí o sí la extensión. El formato. Bien. Sí, Listo. Gracias. sí. No, de nada. Y había un compañero que me había preguntado algo sobre el archivo texto. Que le dije que terminaba de explicar y ahora sí le resolví la duda. No sé si está, si no está. Profe, yo tengo una duda Sí. de cómo me doy cuenta de qué variables se tienen que reiniciar. ¿Qué variables tienen que reiniciar? Sí, porque no todos se tienen que reiniciar. Bueno, ahora te va una regla más o menos general. Cuando vos tenés que hacer promedios y porcentajes, no vas a tener que reiniciar variables ahí. Porque te pregunto, ¿qué pasa si vos, o sea, por ejemplo, acá, en el punto 2, ¿te acordás que hacíamos un acumulador y un contador? ¿Qué pasa si yo reinicio este contador?
y este acumulador. ¿Qué pasa si los reinicio? ¿Me va a dar el resultado correcto? ¿O me va a dar 0? Y lo reinicio. Y 0. Te va a dar 0. Entonces, ¿cuál es la regla, digamos, general, entre comillas? Las variables que vas a mostrar, ya sean promedios o contadores, esas no las tenés que reiniciar. Si nos vamos a los promedios y a los porcentajes, las variables que vas a usar para el cálculo de un promedio o un porcentaje, no la tenés que reiniciar. Ahora, si yo te digo, bueno, decime la cantidad de palabras que contienen dos veces, por ponerte un número, 2 veces o que contengan al menos una vez tal sílaba. La bandera que yo utilice en la detección de esa sílaba, ¿yo la voy a tener que reiniciar o no? ¿Qué pensás? Esa bandera, ¿se reinicia o no? Por ejemplo, esta bandera. La respuesta es sí, se reinicia. Si es una variable que yo no voy a mostrar, si yo no voy a mostrar esa variable, por ejemplo, R3, en la variable en la cual muestro el promedio. O, por ejemplo, un acumulador o un contador para el cálculo de un promedio. Si no es una variable de ese estilo, y son variables como estas, como banderas de detección de sílabas, o esta bandera que me detecta si apareció, o si apareció, no, si hay o no una secuencia de minúsculas, ese tipo de banderas, vos preguntate, ¿qué pasaría, en vez de acordarte de memoria esta regla general que te dije recién, vos preguntate, ¿qué pasaría si yo no la reinicio? Bueno, a ver, si yo no reinicio esto, y hay una palabra que cumplió con esas condiciones, por ende después todas las palabras van a cumplir las condiciones. Entonces, ¿cuál es la idea? Vos te preguntás, bueno, ¿yo tengo que reiniciar esta variable? ¿O qué pasa si no la reinicio? Entonces, fíjate que en este caso, yo tengo que tener estas variables, por ejemplo, voy a poner, déjame que vaya acá, PDF, no enunciado, con esto me basta. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, no sé, si quiero evaluar la cantidad de palabras que contengan D, en este ejemplo? Por ejemplo, acá va a estar en falso, ¿no? Con la palabra dinosaurio voy a contar una palabra, pero para la siguiente palabra que venga, yo voy a necesitar todas las banderas que usé acá, las voy a tener que volver a su estado original, para ver si tengo que contar o no estas palabras. ¿Se entendió más o menos qué variable y qué no? Sí, sí, profe. Gracias. ¿Alguna dudita más? Yo tengo una duda. Sí. En la primera consigna, cuando hay que hacer el doble del contador, no entendí por qué estaría establecido en D. ¿Vos te referís a esto? Sí, a eso. Es la única parte que no entendí bien. Bueno. ¿Vos no entendiste el porqué de esta formulita? ¿O por qué yo le hago un por 2 al D, al contador? Claro, ¿por qué le hace un por 2 al D? Mira, le hago un por 2, porque fíjate esta cadena, ¿no? Fíjate esta palabra, cadena no, esta palabra, dinosaurio. La idea es que del enunciado es, bueno, determinar la cantidad de palabras en las cuales tenga el doble de O que de Ds. O sea, expresado de otra manera, que por cada de ellos tenga 2 Os. Entonces, fíjate que en esta palabra de dinosaurio, ¿cuántas Ds tengo? Tengo una D y tengo 2 Os. Pero bueno, si yo pregunto, digamos, a la hora de que termina la palabra y digo, bueno, voy a hacer como los ejercicios en los cuales me piden que sea la misma cantidad de consonantes que vocales. Si yo pregunto por la igualdad de esas dos contadores, y como uno es distinto de 2, no me lo va a contar. Entonces, de alguna manera, tengo que hacer una condición que me verifique esto, que por cada D me aparezcan 2 Os. Entonces, hay dos maneras. Entonces, fíjate, si yo pregunto, si el contador de D por 2 es igual al contador de Os,
sea, ¿por qué si el contador de D por 2 es igual al contador de O? Porque si yo por cada D tengo una O, fíjate que en este ejemplo, tengo dos O's. Entonces digo, bueno, a ver, si yo multiplico el contador de D por 2, y eso es igual al contador de O, que es igual a 2, se va a cumplir. Gente, yo pregunto por la igualdad de estos dos contadores, no me va a dar. Pero ¿qué pasa? Si el contador de D por 2, fíjate ¿qué va a pasar si yo evalúo esto? Vamos, así no te confundo tanto, que ya también estoy medio que me hago de explicar. Pero mira, fíjate, si vamos a evaluar esta condición con estos dos contadores. Entonces, contador de D por 2, ¿cuánto vale? Contador de D es igual a 1. 1 por 2 tiene que ser igual a 2, que es el contador de 2. ¿Qué me va a quedar? 2. Si 2 es igual a 2, entonces voy a contar la palabra. Y anda joya ahí. Y lo mismo con este otro caso. Ahora se te dé cuenta que estoy evaluando este acá. O sea, ¿qué estoy diciendo acá? Suponte que acá hay un if. Si el contador de D, cuando yo te digo esto, pensá en este ejemplo, ¿m? En la palabra dinosaurio y cuánto vale cada contador una vez terminada esa palabra. Si contador de D, o sea, 1, es igual al contador de O entre 2, dividido 2 entre 2 me da 1. Y como yo justo también tengo una D, ahí se me cumplió que por cada D tengo 2 O. Fíjate que si yo evalúo esto, digo, bueno, contador de D es igual a 1. Bueno, listo. Vos 1 sos igual a contador de O entre 2 y no sé. Contador de O es igual a 2, dividido 2 me va a dar 1. Entonces, como 1 es igual a 1, cuenta la palabra. Ahora, para que entiendas un poco mejor, yo digo, bueno, esta palabra, una concatenación de EL. En esta palabra, ahora vamos a hacer así. Pelota, por ejemplo, la palabra pelota. No, tampoco tiene. Dinosaurio sí tiene. Contador también tiene. Acá. Acumulador, por ejemplo. Acá en acumulador, pregunto, ¿cuánto vale D? Una vez que termine la palabra, ¿cuál es el valor del contador D? 1, 1. ¿Y el valor del contador O? 1. 1. Entonces, ¿y qué pasa si yo evalúo cualquiera de estas dos expresiones? Bueno, contador de D, vamos a hacer esto. Contador de D por 2. Bueno, contador de D vale 1. 1 por 2 es igual a 1. Vamos a Se ver. rompe la igualdad. Claro. Entonces ahora entendés el porqué de esa formulita. Claro, era por si podía modificarlos de lugar, pero ya entendí cómo más o menos hacer. Ahí va. Bien. Fíjate que yo Gracias. también te... No, de nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Yo te lo subo el Sí, viernes. profe. Sí. Si puedes mostrar cuando guardaste el último carácter. ¿Cómo no? Acá. Únicamente esto hiciste. ¿Cómo, perdón? Únicamente eso. O sea. Únicamente eso. Y Bueno. fíjate que yo esto lo hago en el bloque de acciones del for. Indentado sobre el bloque de acciones del for. Fíjate. Mirá la línea más gruesita. Estoy ahí. Bueno. Si vos querés hacer una prueba para ver cómo funciona, mira, voy a comentar esto. Y lo que voy a hacer, fíjate lo que voy a hacer ahora, es agarrar y decir, sé que acá no va a estar definido. Ah, no, sí va a estar definido. Mira, yo voy a decir esto. Yo voy a mostrar
Para ver cómo funciona, voy a mostrar el carácter actual y voy a mostrar el carácter anterior. Me comí el print. Sí. Voy a poner. Yo creo que se va a entender más si yo hago esto. Si yo hago así. Qué va. No. Ahí va. Ahí va. Si yo hago esto, te vas a dar cuenta cómo funciona. Mira. Mira. Fíjate que el carácter anterior es un blanco. Mira cómo lo define acá. Acá. El carácter anterior es un blanco. Entonces, digo, bueno, el carácter anterior ahora es un blanco. Ahora el carácter actual es una H. Pero ¿qué pasa cuando yo llego a la última línea de mi bloque de acciones de mi bucle for? Voy a decir, bueno, el carácter anterior va a ser igual al carácter actual. ¿Por qué? Porque capaz que ese carácter anterior lo necesito después. Entonces, carácter anterior va a valer A. Ahora, cuando yo pase de la H a la O, no va a valer A, va a valer H, perdón. Ahora, el for, ¿qué va a hacer? Va a agarrar la O. Fíjate que cuando mi carácter actual es una O, mi carácter anterior es una H. De hecho, esto va a ser mejor si lo hago así. Si lo muestro así, capaz que entendés más. Ahí está. ¿Entendés más o menos cómo funciona? Y vos No, fijate. sí, era eso nomás. Ahí va. Está bueno siempre hacer estas pruebitas. Te expliqué más, pero está bueno, ¿viste? Para ver cómo funciona. ¿Por qué? Porque cuando viene un punto, y ahora vuelvo a lo que expliqué en el último punto, creo. Sí, no, en el punto B, que era el del promedio, en el cual yo guardaba la última letra de la primera palabra. Fíjate que cuando el carácter actual es un punto, el carácter anterior va a ser una A, en este caso. Pero esa A siempre va a representar la última palabra perdón, el último carácter de esa palabra. Fíjate qué interesante. Son pruebas entre comillas medio burdas, medio boludas, pero funcionan un montón. Así que bueno. ¿Alguna otra duda? Bueno, muchísimas gracias, profe. No, nada. Esta ocasión. No hay por qué. ¿A alguien le quedó una dudita más? Profe, ¿puedes mostrar de vuelta lo de para leer el texto? ¿Cómo era? ¿Querés que lo explique o que lo muestre? Si lo puedes mostrar. Ahí está. A ver. Extra. Sí, eso es lo que me cuesta. ¿Querés que Profe, explique? Sí. yo lo hago de otra manera para llamar al texto. Tipo, le pongo, bueno, sería def, leer, guión bajo texto, pero le pongo, o sea, que sea vacío. Sí, O sea, que hay no otra tenga manera. Sí, ¿Está bien eso? Está bien. ¿Por qué? Porque vos lo pasás. Mira, vamos a hacer así. Para explicarlo al compañero, déjame que yo le explique cómo cómo funciona el funcionamiento de esta funcioncita y empalmo ahí con lo que vos me decís. Y te explico después las dos opciones, ¿sí? Bueno, yo voy a tener. ¿Cómo era tu nombre? El chico que me había preguntado. Santi. Santi, bueno. Fíjate, Santi, que vos cuando descargas el archivo, agarrás y lo arrastrás a la carpeta del proyecto, ¿no? Lo que vos querés hacer es, de este punto .txt, guardar todo este texto, que es una sola línea, ¿no? Yo quiero guardar todo esto. Bueno, ¿cómo hago para guardar esto? Digo, a ver, hay dos opciones. Pero básicamente lo que yo tengo que hacer es
acceder a ese archivo mediante una variable, mediante una función, agarrar el contenido del archivo, guardarlo en una variable y retornar esa variable. ¿No? Ahora, si vos no lo harías con función, sería más o menos así. Y ahora, tenés dos opciones. Una, poner el nombre, porque lo vamos a usar ahora, para agarrar todo ese contenido vamos a tener que usar el nombre del archivo, entre comillas y con la extensión. Entonces, vos tenés dos opciones. Ahora lo voy a hacer sin función, pues después te explico cómo es la función. Pero tengo dos opciones. Bueno, una, agarro y la cadena, o sea, el nombre del archivo entre comillas, con la extensión .txt, lo pongo en una variable. Y otra es, yo lo voy a comentar, pero sería tres. O sea, no ponerlo en una variable y hacer directo lo que voy a hacer ahora. Voy a decir, bueno, primero tengo que abrir mi archivo. ¿Cómo no? Con esto de abrir digo, bueno, quiero acceder al archivo. Todavía no quiero hacer nada, pero quiero acceder. Quiero ver qué hay adentro del archivo, quiero acceder. Yo digo, bueno, m es igual a open. Con acceder, ¿qué me refiero? Quiero abrir el archivo. Es como cuando haces un doble clic en un PDF, bueno, lo mismo, pero acá en Python. Entonces digo, open. Bueno, esta función open lleva dos parámetros formales y después tenés parámetros como el encoding que usé antes, que es opcional. Pero básicamente lo que te tiene que interesar ahora, te tiene que interesar para este parcial es que open lleva dos parámetros. Uno, el nombre del archivo, entre comillas, que es este acá. Si vos elegís hacerlo o sea, sin guardarlo en una variable, vos deberías hacer esto. Si vos no lo querés guardar en ninguna variable, hace esto. Y después el modo de apertura. ¿Cuál es el modo de apertura? RT o R. Luego, bueno, quiero guardar todo el contenido de ese archivo en una variable, que va a ser texto o cadena, que es la que usé. Cadena va a ser igual a m, con m hago referencia al archivo, o sea, m es mi archivo, representa mi archivo. m.read lo que va a hacer es agarrar todo el contenido del archivo y guardarlo en cadena. Luego hago m.close, cierro el archivo, no lo voy a usar más. Es como cuando vos apretás la X para cerrar el archivo o el PDF. Y ahí estaría la cosa. Si esto estaría en una función, lo retorno. Ahora viene la otra opción. Que esta opción es la que usó la compañera, seguro. Vos agarraste, definiste la función sin parámetro, y acá en vez de nombre archivo, vos hiciste esto. Agarraste acá y acá pusiste esto. ¿No? Hiciste esto. Esto es válido también, ¿sí? Pero yo opté por hacer esto. Por agarrar y pasarle. Ah, bien, pero funciona lo mismo, ¿no? Sí, vos fijate que funciona lo mismo porque yo le estoy pasando por parámetro el nombre del archivo. O sea, yo a esta función le paso una variable, ¿no? Le paso en este caso, fíjate que acá, ya que estoy así, fíjate que a la función de leer texto le paso fd. Vos, como le hiciste vos, acá no le pasaste nada, y el nombre del archivo, entre comillas, lo escribiste acá directamente. Pero acá lo único que estoy haciendo es agarrar y digo, bueno, le paso fd. ¿Qué es fd? Bueno, fd es una variable, una constante que contiene el nombre del archivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se esté ejecutando esto, Python va a agarrar y va a decir, bueno, tengo una función leer texto. Voy a cortar la ejecución de mi función main. Corto la ejecución de este programa, dice Python. Me voy a la función. Pero ¿qué pasa? Acá, la función en sí, en el bloque de acciones, va a trabajar con esta variable nombre archivo. ¿Pero qué va a valer nombre archivo? Nombre archivo, el nombre de mi parámetro formal, va a valer fd. ¿Pero qué es fd a su vez? Es esto, que es el nombre del archivo, entre comillas, y con la extensión.
sea que sí, funciona de las dos maneras. Esto es un poco más prolijito, digamos, porque vos tenés el nombre ahí. ¿Mm? Pero sí, funciona de las dos maneras y si vos estás cómodo así, usando la función la manera que está usando ahora, no hay ningún drama porque no se evalúa el tema de procesamiento de archivo de texto, ¿sí? O sea que está bien. Nada más yo lo expliqué como dije antes, para introducir al tema de archivo un poquito. Y lo van a ver a fin de año. Pero sí, está bien. ¿Te entendió? Ah, bueno, profe. Santi, ¿también Gracias. entendiste cómo funciona? Sí, profe, entendí. El encoding de arriba, ¿para qué era? Ah, bueno. Bueno, el encoding de arriba, esto es para ver en qué formato vos querés ver tu texto. Fíjate que si yo le saco el encoding, me lo va a mostrar mal. ¿Por qué? Porque yo esto lo hice en Linux. A este texto lo hice en Linux. Y lo creé en un archivo que tiene otro formato. Tiene otro formato, ¿sí? No está en UTF, está en otro formato. Ah, eso ponerle no lo van a tomar. No, eso no. ¿Te acordás que yo al principio dije que como lo había hecho en Linux, me lo toma distinto? A ese texto me lo encodea, o sea, me lo interpreta de otra forma, ¿sí? Pero en el parcial, a ver, ahora yo mañana, ahora voy a mandar un mensaje y decir, che, miren, yo lo que voy a hacer va a ser básicamente borrar, porque en el drive, acá no sé dónde tengo el drive, voy a compartir la pantalla. Acá en el drive, no sé por qué no anda el Edge, está medio roto. Acá, el drive, fíjate, yo subí esto, el TXT, pero este TXT lo voy a tener que borrar, ¿sí? O sea, este PDF, ahora voy a avisar, pero voy a borrar este y voy a subir la versión corregida. Y acá lo mismo, porque el encoding, porque le va a salir mal. Pero sí, o sea, en el parcial, te va a andar bien. Se le decía al profe, che, profe, me salen simbolitos raros, y él te va a poner ese encoding. Era un error mío esto. Ahí nada, sería eso. Igual, te hago un spoiler. En el TP3 y en el TP4 va a tener que usar el encoding. Sí o sí, de cabeza. Nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Queda alguna otra duda? ¿Alguien más? Porque si no, cerramos. Si no, cierro y ya estoy jodido con el tiempo, como dije. Bueno, si no hay más dudas, cierro. Sí, bueno, voy a dar por terminar la clase. ¿Sí? Recording Gracias por stopped. asistir y nada, espero